Muy buenas noches, bienvenidos a Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas y hoy tenemos programazo. Vamos a platicar de dos temas álgidos, dos temas controvertidos, dos temas que pues están generando opiniones encontradas y polarizantes en este México ya de por sí dividido y polarizante. Primero, el asunto de los órganos autónomos o los órganos también descentralizados, como el INAI, como la COFESE, como el IFT. El presidente los quiere desaparecer, no le gustan. Dicen que no le gusta la transparencia, pero dice el presidente que no sirven para nada, que nada más defienden a los ricos, a los fifís. Escúchelo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública? Que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar. ¿Cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público? ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia? ¿Qué la cree? Que no sé cuánto. Leonardo Núñez, especialista en recopilación de datos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos va a contar al respecto del tema, qué tan necesarios o innecesarios son. Oiga, pero el otro asunto que también está generando gran polémica es la decisión del presidente de lanzarse con todo en contra de los vapeadores, en contra de estos aparatos que utilizan algunos, dicen, para dejar de fumar o para seguir consumiendo nicotina sin que ésta sea tan dañina como lo podría ser un cigarro convencional. Hay quien habla de libertades, hay quien habla también de peligros para la vida y hay quien pide una regulación para que no se abra un mercado negro. Pero no, el presidente va por la prohibición absoluta. Y el señor Lainez, aquí aprovecho, acaba de resolver que es legal la venta, la distribución de los vapeadores, que está probado que son dañinos a la salud. Sí, pero ya resolvieron en un amparo que pueden comercializar porque ponen por delante lo mercantil y se olvidan de la salud. Antes de que yo me vaya, es más, lo voy a hacer antes de que finalice el año. Voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, porque no voy a ser cómplice, ¿sí?, de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes. Bueno, también es cierto que en otros países está regulado e inclusive incentivado para tratar de dejar de fumar con los cigarrillos tradicionales. Platicaremos con Thomas O'Gorman, él es un vapeador, él lleva utilizando estos productos desde hace muchos años y bueno, pues nos hablará de las desventajas, de las ventajas y de lo que pasa en otras partes del mundo y lo que puede ocurrir con un mercado negro en México. Bienvenidos, esto es Contracara, comenzamos. Bienvenidos a Contracara, yo me llamo Luis Cárdenas, gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, @LuisCárdenasMX y @Heraldo Televisión. A ver, pues entramos al primer tema hoy aquí en Contracara, desaparecer los órganos autónomos. El presidente nunca ha querido los órganos autónomos, dice que que le roban mucho dinero al Estado. El presidente dice también que no sirven absolutamente para nada.
Dice que defienden a los conservadores, a los poderosos, a los que están en contra de su transformación. ¿De verdad el INAI es tan malo? ¿De verdad la COFESE es tan mala? Me atrevo a preguntar, ¿sabe el presidente qué hace la COFESE? ¿Sabe usted qué hace la COFESE? ¿O qué hace el IFETEL? ¿Qué diferencia hay entre órgano desconcentrado y órgano autónomo? Porque también parece como que el presidente los va mezclando y bueno, pues dice que va a meter una iniciativa para desaparecerlos, aunque francamente pues el periodo ordinario ya acabó. Más bien suena a que esa va a ser la narrativa, el punching bag, el enemigo para lo que queda de este año y quizá para abrir el 2024. Hoy le aprecio muchísimo que me haya tomado esta comunicación esta noche aquí en Contracara a Leonardo Núñez. Él es director de la Unidad de Investigación Aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y te aprecio mucho, Leo, por tomarme esta llamada y esta comunicación. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Luis? Encantado de poder platicar contigo en este espacio y con todo tu auditorio. Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué son estos órganos desconcentrados o descentralizados? Porque entiendo que además hay diferencia entre uno y otro. Así es, pues creo que es interesante siempre recordar que la administración pública tiene como diferentes formas de organizarse, ¿no? Y creo que la diferencia sustantiva, para no entrar demasiado en detalles, es que hay ciertos órganos que tienen un nivel de autonomía mayor en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su presupuesto, en cuanto a su intervención en lo público, y hay unos que tienen menos. ¿Por qué hay esta gradación? Pues porque creemos que hay algunas decisiones que es mejor que se tomen fuera de una concentración absoluta de poder, porque puede beneficiar más a la ciudadanía que suceda de esa manera. Y hay otros lugares en los que es mejor tener un mayor control sobre lo que están haciendo. Esto tiene beneficios y tiene consecuencias. Creo que la consecuencia más importante es que, pues justamente, los que no se encuentran dentro del órgano, dentro de la categoría de institución autónoma e independiente, se encuentran sujetas a la voluntad, en última instancia, de lo que decía el presidente de la República. Tal vez, por ejemplo, aquí sirva el caso del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que era es una escuela pública de excelencia del gobierno mexicano, que digamos que tenía una trayectoria muy clara, pero que como no tiene la autonomía universitaria que, por ejemplo, tiene la UNAM, ¿no? Es sujeta a las decisiones del presidente y entonces pudo imponer ilegalmente a un director, pudo imponer a una serie de personas y de autoridades violando la normatividad y reorientar hacia dónde iba la escuela. Claro. Eso no podría suceder en la UNAM. Entonces, digamos que esa es la principal diferencia que tenemos sobre este problema público. Porque ciertamente hay áreas en las que es mejor que tengamos autonomía específica. Entonces, entrando a los órganos que nos toca, creo que transparencia es uno de los casos más elocuentes, porque justamente una de las cosas que hay que poner sobre la mesa es cuando al gobierno se le pregunta por información o por datos que lo pueden comprometer o que los pueden evidenciar, el instinto por parte del propio gobierno es ocultar esa información. No solamente esta administración, cualquier otro gobierno lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no les conviene ser exhibidos. El tema es que se construyeron esos institutos justamente para que la decisión no dependa de la voluntad de una persona, sino de lo que dice la ley. Y creo que un caso que ejemplifica esta situación es, por ejemplo, alrededor del caso de Baker Hughes y Pemex y la Casa Gris del hijo del presidente. Usualmente se cree en la discusión pública que el problema era que el hijo del presidente viviera en una casa muy lujosa, cuando en realidad el verdadero problema era que un ejecutivo de esa empresa que se llama Baker Hughes recibió contratos de Pemex. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno dijo que esos contratos no existían, ¿no? La defensa pública fue, aquí no hay ningún problema porque no hay ningún contrato a esa empresa, y esa fue, digamos, la verdad oficial. Y solo gracias al INAI es que se pudo obligar al gobierno a entregar esa información que nos acabaron diciendo, uy, ¿qué creen? Sí existen esos contratos. Y como ese podemos hablar de muchísimos y muchísimos casos en los cuales el gobierno oculta información y solo por esa intervención la conocemos. Dime algo, en la narrativa el presidente dice que salen muy caros. ¿Salen muy caros? Creo que es bien interesante porque no salen nada caros. Consideremos un dato cortito. Las pérdidas de Pemex son de alrededor de 400,000 millones de pesos en un año. No más en este año, ¿no?
en este año. El costo del INAI es de 1,000 millones de pesos. Es decir, cada 20 horas, más o menos, Pemex desperdicia, quema y tira a la basura una cantidad de recursos equivalente a todo el presupuesto de un año del INAI. Okay. Otro dato que creo que también es interesante, la COFESE, ¿no? La COFESE que se trata trabaja temas de competencia económica. La COFESE tiene un presupuesto de 619 millones de pesos, creo que sin duda es una cantidad importante, es menos que el INAI, pero en el beneficio generado, no por las multas que impone a las empresas que no compiten o que ejecutan prácticas ilegales o monopólicas, tan solo en el último año puso multas y generó beneficios por 3,028 millones de pesos. Es decir, por cada peso que los mexicanos le pagan para que exista la COFESE, recibimos 4.9 pesos de beneficio, ¿no? Entonces, hasta salimos ganando. Y el IFT creo que es otro de los casos de los cuales tendríamos que hablar. Tal vez para muchos ya se nos ha olvidado, pero hace varios años teníamos que pagar, por ejemplo, roaming nacional, ¿no? Si yo quería hablar a otro estado de la República y estaba en otra zona, me cobraba más en mi empresa telefónica. ¿Cómo se rompió eso? Pues se rompió porque el IFT declaró que cierta empresa tenía una preponderancia y entonces tenía que desescalar y cambiar porque tenía demasiado poder en el mercado. Fue gracias al IFT que pasó eso. Este punto que das, Leo, a mí me parece fundamental porque creo que ejemplifica muy bien lo que pueden llegar a ser los órganos autónomos en algún momento, poniendo el IFT como una especie de referee. Y es que los mexicanos, no sé, de repente estamos muy alejados de lo que es el poder de un consumidor. Hoy día sí puedes tú escoger entre Telcel o AT&T o Movistar o los otros tantos que te van ofreciendo y te peleas una con otra y tú tienes derecho a tu número telefónico y si te ofrece mejor la competencia te llevas tu número con la famosa portabilidad. Como que ahí se siente un poco este tema de la competencia. Pero cuando empezamos a este asunto, y tú lo sabes es mejor que nadie, de los datos, de la complejidad, ¡pum!, de repente como que le explota la cabeza a la mayor parte de personas, ¿no? O sea, no se entiende, no hay como que una empatía y de pronto pareciera difícil para la gran parte de la sociedad pues defender este tipo de instituciones, este tipo de órganos autónomos o descentralizados, pues justamente porque pareciera que eso no está en el día a día de todos los mexicanos, ¿no? O sea, también creo que ahí viene una bronca con la narrativa. ¿Qué opinas? Claro, creo que ahí justamente hay uno de los grandes desafíos, pero precisamente por eso es necesario explicar estas batallas y esta importancia, porque, por ejemplo, el presidente dice continuamente y lo repite, hay que desaparecerlos porque no sirven para nada. ¿No? Yo creo que tendremos que dar la batalla porque no le sirven a él para lo que quiere, pero le sirven a la ciudadanía para otras cosas. Creo que, y el tema es que es difícil identificarlo, pero por ejemplo, en el combate a la corrupción, prácticamente no hay un escándalo de corrupción de los últimos 15 años que no se haya apoyado en el derecho al acceso a la información. Y entonces creo que ahí es donde tenemos que poner sobre la balanza, ¿no? ¿Estamos mejor o no estamos mejor si nos enteramos de los negocios de los hijos de los presidentes o de los políticos y de los contratos y de las empresas fantasma? Por supuesto que estamos mejor. Entonces yo creo que lo que tendríamos que empezar a explicar, y es difícil sin lugar a dudas, pero pues estas cosas no habrían pasado si no hubieran estado sus derechos y esas instituciones, ¿no? Y estos casos yo creo que en la memoria es importantísima, ¿no? Porque como bien mencionas, pues hace 10 años no podíamos comprar un teléfono liberado, ¿no? Estabas atado a una compañía y eso te cuesta. Legal, casi. Hoy lo podemos hacer. Exacto, y es por esa intervención específica y yo creo que también es porque la misión de esas instituciones es oponerse al poder, ya sea el poder económico, ¿no? Como como fue a esas empresas, como al propio poder del Estado central, ¿no? Del gobierno que te quiere ocultar información. Y por eso es que no le gusta al presidente, pero por eso es importantísimo, porque hoy tenemos esta frase de separar el poder económico y el poder político que repite tanto el presidente, pues lo hemos reunido con los empresarios más grandes del país todo el tiempo, ¿no? Y no ha habido esa ruptura. Y las instituciones que sí se pelearon, como el IFT, como COFESES, multando organizaciones, son las que se llevaron la peor parte y no tienen nada del reconocimiento, pero pues se vive en nuestra vida diaria. Y ahí está el desafío, pues es parte de algo que tenemos que estar explicando constantemente. Dime algo, Leonardo.
¿quién es el rival más débil? O sea, siempre quise decir eso en televisión, perdón, pero ¿quién es el rival más débil? O sea, porque tienes varios órganos autónomos y desconcentrados. O sea, está el INAI, está el IFT, está la COFESE, a lo mejor el INAI, digamos, es el más famoso, ¿no? Curioso, el IFT a lo mejor es el que tiene cosas que se pueden reflejar más en lo que hacen los consumidores o en lo que pueden tener los consumidores en cuanto a su telefonía o sus sistemas de cable, o su internet, pero pues no tiene tanta fama. ¿Quién es el rival más débil? Entiendo que es que cada uno pues pasa por complejidades muy particulares, pero si se fueran a atacar a uno, ¿cuál sería al que le pueden dar más fuerte, al que puede defenderse menos? Yo creo que el rival más débil es el INAI, a pesar de que es el que se encuentra tal vez en una posición de mayor conocimiento, porque es el que se opone de manera más directa al presidente y a su gobierno. No creo que vale mucho la pena recordar lo que dijo el exsecretario de Gobernación, ¿no? Cuando se bloquearon los nombramientos de los comisionados. Les dijo a los legisladores de Morena, hay que parar esto porque esto nos generaría un mundo ideal. ¿No? Para ellos el mundo ideal es uno donde no hay nadie que les obligue a enseñar los documentos, a abrir los contratos, a entregar la información que clasifican. Y yo creo que por la amenaza que le representa al propio gobierno, a su forma de pensar lo que es ejercer el poder, es el rival más débil, ¿no? Porque los otros, incluso en su propia complejidad, yo creo que no hay falsedad en lo que dices. Yo creo que ni el propio presidente entiende a cabalidad qué es lo que hacen las instituciones, pero del INAI sí entiende las consecuencias de sus acciones. Entonces, yo creo que por eso lo hace el órgano más vulnerable y el que hoy es el que está agarrado de alfileres, ¿no? Porque justamente ya superó y de pura chulada por la intervención de la Suprema Corte el quedar paralizado, pero van a seguir intentándolo. Ahora viene también la discusión de este tema en el Congreso, pero pues eso será el año que entra. O sea, ya estamos a horas de que cierren el periodo ordinario, no los veo pidiendo un extraordinario, ya están pues liberando todos los pendientes y el presidente pues dijo que va a mandar la iniciativa antes de que acabe el año. ¿Cómo lo ves en el tema del debate constitucional? O sea, para que lo cambien tienen que tener ciertas mayorías, a lo mejor para que eliminen alguna institución en particular no tanto. ¿Cómo ves ese tema, el debate en las cámaras? Sí, creo que los números hoy no le dan al gobierno, ¿no? Y el propio presidente lo ha dicho, ¿no? Que él la va a mandar pues, nada más por dejar registro. Sí, claro. Pero yo creo que aquí hay algo más perverso en el fondo, que es esta es parte como de una estrategia ya muy repetida del presidente, que cuando hay un momento complicado política, social o económicamente, ¿no? Lanzamos estas conversaciones incendiarias para girar alrededor de ellas y desviarnos de los problemas públicos, ¿no? Y tal vez así que estamos haciéndolo, ¿no? Creo que hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que mostrar que evidentemente no tiene ni pies ni cabeza, tendría consecuencias nefastas, pero también es parte de esa estrategia porque hoy por hoy el único lugar donde podría pasar sería en el Senado. Y eso, si Movimiento Ciudadano decide o unirse al presidente ahora que anunciaron que ya se rompió el bloque de contención, o votar con los pies, ¿no? También si ellos se salen de la sesión, los números de Morena alcanzarían para que tuvieran mayoría calificada y aprobar en el Senado. En diputados no. Entonces yo creo que es muy difícil que pase en este periodo ordinario, se va a debatir y nos va a tener alrededor de esto, pero nos va a distraer también de los problemas fundamentales, porque creo que eso es lo que tendríamos que también traer a la palestra, ¿no? Creo que, por ejemplo, alrededor del INAI, un dato que debería preocuparnos es que en un reporte que sacamos hace unos cuantos meses que se llama Así otros datos, reportamos que 7 de cada 10 bases de datos del gobierno han desaparecido o se han abandonado, ¿no? Y no hablamos de ese problema porque ahora estamos hablando de si lo desaparecemos o no lo desaparecemos, cuando en realidad deberíamos estar hablando de que el gobierno es opaco, de que el gobierno es discrecional, de que el gobierno beneficia a las compañías de los amigos de los políticos y de las personas con poder, de la impunidad, en fin, deberíamos estar hablando de esos problemas, pero el presidente pues, nos quiere mover a otra conversación, sabiendo que la va a perder, pero sabiendo que nos quiere distraer pues, de los grandes problemas del país. Leonardo Núñez, director de datos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te aprecio muchísimo que me regales estos minutos aquí en Heraldo en Contracara. Te mando un abrazo, Leo, con toda admiración. Gracias. Encantado, mi querido Luis. Aquí estamos a la orden dando la batalla. Mil gracias. Oiga, y bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, pero no le cambie. Quédese aquí en Heraldo Televisión porque después de la pausa platicaremos de un tema ultra polémico: los mentados vapeadores. Oiga,
¿Por qué los quiere prohibir el gobierno? ¿Hacen tanto daño? Vamos a hablar sin tapujos sobre el tema aquí en Heraldo Televisión. Yo soy Luis Cárdenas. Seguimos. Ya regresamos aquí a Contracara en Heraldo Televisión. Oiga, les recuerdo que tengo redes sociales en @LuisCárdenasMX y en @Heraldo Televisión. Vamos a hablar de un tema bien controvertido, un asunto que tiene que ver con una prohibición que se quiere imponer aquí en México. Ya lo han intentado y que en otros países lo que están haciendo es al contrario, es regularlo y es inclusive en algunos hasta fomentarlo para tratar de dejar de fumar. Hágame el favor, ahorita platicamos del tema con Tomás O'Gorman. Lo ando practicando desde hace rato, no me salía. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Contracara. Luis, te agradezco, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres miembro de Provapeo. Sí, Provapeo México. Ok. Oye, a ver, tengo aquí un vape que me prestan. Sí. Y hay un friego de estos aparatitos. A ver si alguien ahí le puede hacer una toma. Este es un aparato que entiendo tiene algo, ahorita te voy a pedir que nos expliques, pero aquí hay un líquido y bueno, pues esto lo utilizan pues, para meterlo a los pulmones y vapear. ¿Qué es esto, Tomás? O sea, bueno, es un vapeador, pero ¿cómo funciona esto? Además está interesante porque aquí está transparente. Todos los vaporizadores funcionan bajo el mismo principio. Hay un líquido, una resistencia, que al calentarse vaporiza el líquido y eso es lo que se inhala como aerosol. Todos, desde los que venden hoy en día desechables, los masking famosos, hasta equipos abiertos como ese. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ese es un poco más grande y me permite a mí en lo personal ajustar una serie de parámetros, y inclusive pues, hacer la resistencia, etcétera. Yo empecé a vapear hace 7 años y eso es lo que había y eso es lo que me gusta usar. Ahora, a ver, entiendo que es una resistencia que se calienta, o sea, como un metal. Sí, efectivamente, aunque hay algunas de cerámica. Ajá. Pero básicamente son un metal como quien recuerda un foco incandescente, que se ve el resortito, pues básicamente es lo mismo. Sí, claro, los foquitos que se usaban antes. Así es. A ver, pero aquí es en donde viene el problema. Si es un foco o si es este metal, no hay una bronca de que al momento de calentarse, no sé, te estés fumando el metal o te estés inhalando estas cosas que vienen pues de algo que uno consideraría sumamente tóxico. No, a ver, ¿hierro? Para empezar, la temperatura a la que funciona no es una temperatura alta, que pueda producir algún problema con el metal. Es cierto que se han encontrado rastros de algunos metales en el aerosol, pero hay que ser muy claros en este tema. No solamente la presencia de una partícula o de una sustancia es un indicador de que una cosa es dañina o que sea muy dañina, sino hay que ver la concentración. Y los niveles a los que se han llegado a encontrar algunos metales son en calidad de trazas, ¿no? Es decir, en partículas o en concentraciones insignificantes. Entonces, no hay hasta ahora ningún riesgo detectado con ese tema. Dime algo, hay quien vende de pronto el vapeo como algo inocuo, como algo que no hace daño. ¿No hace daño? No, yo creo que, bueno, cualquier persona seria que conozca de este tema nunca te va a decir que es inocuo, ¿no? Pocas cosas ciertamente lo son. Sí, claro. Vivir no es inocuo. Siempre implica un riesgo. Sí. No es inocuo. Aquí lo importante es entender el concepto del riesgo relativo. Cuando tú hablas del riesgo de una cosa, de un producto, cualquier cosa, pues lo evalúas en función de cómo lo comparas con aquello a lo que estás sustituyendo. Entonces, ¿el cigarro electrónico puede llegar a hacer algún daño? Sí, quizá. Pero yo recurriría aquí a una fórmula, una expresión que acuñó en el 2015 Public Health England y luego la retomó el Royal College of Physicians de Londres en el 16, que con la idea de comunicar el riesgo relativo, es decir, el riesgo del vapeo versus el de fumar tabaco o combustible, señalaban que si a largo plazo llegara a hacer algún daño a este tipo de productos, esos daños no excederían del 5% de los daños que causa fumar y que bien podría ser una cifra mucho menor. A ver, esto lo citas del diario médico en Gran Bretaña. Lo cito específicamente de un trabajo, una revisión, una reseña, que son estudios científicos sobre estudios científicos y toman la evidencia y hacen una reseña
que hizo Public Health England. Era una autoridad sanitaria inglesa. Lo que pasa es que ahora cambió de nombre y creo que se llama algo así como para Oficina para la Seguridad O sea, no Sanitaria. es el National Health System. Es parte del sistema de salud inglés, pero específicamente esta oficina se llama Public Health England o PHE, como la conocíamos es el todos. gobierno de Gran Bretaña. Es el gobierno inglés. Y hizo esta reseña que se llama E-Cigarettes, an Evidence Update Review, en 2015. Y en 2016, el Royal College of Physicians, que es un colegio de médicos, una agrupación de médicos en todo el mundo, hizo un documento, también otra reseña que se llama Nicotine Without Smoke, en donde toman el mismo concepto. No son las únicas, te aclaro. Pero bueno, desde aquel entonces se viene señalando con meridiana claridad que esos productos son mucho menos dañinos que fumar. Te decía lo de la cita y lo de quién dice esto, pues porque aquí las fuentes son muy interesantes, ¿no? Y muy importantes. O sea, por un lado, el gobierno inglés en 2015 hace estos estudios, escuelas médicas hacen estos estudios y llegan a esta conclusión que tú me estás dando para que lo podamos entender todos con sus bemoles, con escalas de grises, pero para entenderlo, fumar un vape es 5% o te haría el 5% de daño de lo que te hace un cigarro, ¿lo entiendo así? Más o menos. Es 95% menos dañino usando esta forma de comunicación lineal, digamos, del riesgo relativo, ¿no? Es 95% menos dañino que un cigarro. Así es. O te daña el 5% lo de un cigarro, ¿no? Depende. Si lo quieres ver medio lleno, medio vacío. Es correcto. Pero claro, porque decía esta frase, creo que es el equipo de Anne McNeil, cuando lo hacen, que bien podría ser una cifra menor, ¿no? Todo esto encuadra en un concepto. ¿O mayor? No, es muy ¿Nunca difícil. mayor? A ver, la realidad es que el cigarro electrónico se inventó en el 2003. Se vapea ya, digamos, a nivel población de manera mucho más extendida, como desde 2006, 2007. En México también quizá por esos años, entre 2007 y 2010 empezó a llegar. Y a la fecha, hasta donde yo tengo entendido, no hay daños derivados del vapeo con nicotina, ¿no? Está legal y famoso, pero eso no tiene que ver con esto. Y ahorita hablamos del tema de la nicotina en particular, pero a veces es difícil creer en este tipo de cuestiones porque pues pasó lo que pasó con las cigarreras, ¿no? O sea, se decía que podía hacer daño, las cigarreras lo llegaron a negar, lo negaron en el Congreso estadounidense y a partir de ahí, bueno, pues se convirtieron en una cosa muy similar a Satanás. Empezaron a evidenciar el daño que te hacía fumar. Hoy todo el mundo sabe que fumar pues hace muchísimo daño, que te puede llevar a la muerte, que te puede dar cáncer, entre muchísimas otras enfermedades. Por eso pues es como que difícil creer que de pronto algo que se parece a fumar no te haga tanto daño como el fumar, o como dice el gobierno inglés y los estudios que tú citas, te haga te cause 95% menos daño. ¿Por qué empezaron a vapear? ¿Por qué en el 2003 empezó a vapear? Porque en ese 2003 ya todo el mundo sabíamos que fumar hacía un buen de daño y que era muy peligroso hacerlo. ¿Por qué empieza la moda del vapeo? Bueno, en 2003 a un farmacéutico chino que se llamaba Hon Lik, si no mal recuerdo, se le ocurre inventarlo y entiendo que lo hace porque su papá había fallecido por el tema de la fumada, él también fumaba, y se le ocurrió buscar una alternativa porque finalmente el problema del cigarro combustible es que sí, ciertamente es un medio para consumir nicotina, pero es una forma muy sucia y muy dañina de consumir nicotina porque es a través del humo que produce la combustión. Y la idea detrás de un producto como el vaporizador, pues es permitir a los adultos, ciertamente, consumir nicotina, pero sin que haya combustión de por medio y de una forma también agradable. Y como decías tú, que se parece en cuanto al proceso de uso al cigarro, ¿no? En cuanto al proceso de consumo. Déjame hacer aquí un disclaimer como importante, porque nadie le va a decir que conviene vapear o que conviene fumar o que conviene echarse un mezcal, o que conviene comer un frío de carne roja, o que convienen las grasas, o que convienen los dulces. A ver, todo tiene un riesgo y al final de cuentas, como adultos, podemos determinar de qué tamaño va a ser nuestro riesgo. Es correcto. Y hoy día sabemos que fumar hace muchísimo daño, que fumar te mata, pero aún hay quien decide
prender un cigarro y bueno, pues conoce todos los riesgos y lo hace, ¿no? Aunque en las cajas aparezcan ahí personas muertas y enfermedades de cáncer y lo que sea, hay gente que en su libertad decide hacerlo. Tú hablas de algo que también está satanizado, nicotina. Sí. Nicotina suena a marihuana, suena a éxtasis, suena a fentanilo. Nicotina suena a algo del demonio. ¿Qué es la nicotina? ¿Cómo que esto es para meterse nicotina de manera adulta y responsable? De una manera mucho más segura, sí. ¿Qué es la nicotina? La nicotina es un alcaloide Ok. que está en una mayor proporción en el tabaco, ciertamente, Ok. pero hay que dejar muy claro, la nicotina no solamente está en el tabaco, muchas plantas de la familia solanácea la contienen, en menores cantidades. O sea, inclusive berenjena, coliflor, ¿La las berenjena papas. tiene nicotina? Sí, el jitomate. ¿Neta? Sí. Ah, no sabía. Cantidades muy pequeñitas, pero Claro. sí. Pero muy pequeñitas, Y lo ¿no? pueden O sea, googlear, pero están. Ajá. Entonces, es decir, ¿Cuántas berenjenas tienes que meterte para lo que sería un cigarro? no tengo sé. ni O idea. sea, Pero tonelada. el punto es, el tema con la nicotina es que, bueno, esto me parece que es desde los 70s, un científico que se apellidaba Russell, lo dijo, la gente fuma por la nicotina, pero muere por el alquitrán. Ok. Entonces, sí, es cierto, consumimos nicotina tradicionalmente a través de fumar tabaco combustible, aunque hay otras formas, y además hay una prueba, si quieres hablamos del snus, porque es una prueba, digamos, epidemiológica que comprueba la idea de que se puede consumir nicotina sin ¿Qué estos es el riesgos. snus? El snus es un producto de tabaco que se consume fundamentalmente en Suecia. Es un tabaco que es como polvito de tabaco, como Ok. parecido al rapé, que lo venden en unos como sobrecitos, imagínate una bolsa de té, pero tamaño chicle, Ok. y los suecos se lo ponen en la boca, entre la encía y el cachete, y lo tienen ahí un rato como Como la chupándolo. hoja de coca cuando vas a Perú. Pues que entiendo que Más así o menos. más o menos hacen un bolo y se lo ponen. Sí, digo, ¿no? a mí me pasó eso y eso es lo que te hacen, se la pones ahí. Y ahí lo traen y obviamente no hay combustión. ¿Por qué comento el snus? ¿Por qué digo que es una prueba de contexto? O sea, una prueba clarísima de que la idea de darle a los fumadores alternativas funciona. El snus se consume tradicionalmente en Suecia desde hace más de 100 años, entiendo. Suecia hoy en día es el único país de la Unión Europea, probablemente del mundo, que básicamente ya está en una tasa de 5% de personas que fuman, lo cual supone básicamente que ya es prácticamente un país libre de humo. No obstante, tiene un sector importante de la población, Interesante. ¿En Suecia 5% de la gente fuma? entre 5 y 6 más o menos. Y eso se considera libre de humo. Prácticamente cuando un país llega al 5% se considera Órale. libre de humo. ¿En México tienes el dato? ¿Más o menos? ¿Cuántos fuman? Sí, la Ensanut 2021 en adultos decía que eran 19.1% de la población de 20% adultos. aprox. Ajá. Para el Ensanut adultos es personas de 20 años para arriba. Ok. Y el porcentaje de adolescentes, que incluye adultos de 18 y 19, no me acuerdo, pero más o menos si lo sumas son como 17 millones de personas. A ver, pero en Suecia y en Inglaterra, por ejemplo, y en gran parte de Europa, a mí me ha tocado verlo, o sea, promueven este tipo de cuestiones. Inclusive en Inglaterra, así lo digo, promueven este tipo de cuestiones para alternativas de dejar de fumar o de tener algo que te haga menos daño. Y me llama la atención porque además en Inglaterra en particular, pues hay una campaña importante de los riesgos de la nicotina desmitificado. O Claro. sea, esto sí te va a hacer daño, pero no te hace tanto daño como si prendieras el cigarro, porque entiendo que lo que te hace daño el cigarro es la combustión, es decir, el fuego, el humo, pues, ¿no? Es correcto. Estás inhalando algo y ahí estás llevando el hollín a los pulmones. Así es. Esto es muy difícil de entender en países que no son Inglaterra y que no son Suecia y que estamos acostumbrados pues, a que se nos aparece el chamuco, Tomás. Sí, pero fíjate que donde más debiera entenderse es en países como este. Sí, porque aquí tenemos 20%, ¿no? De fumadores. No, y a ver, el 80% de las personas que fuman en el mundo viven en países de pequeño y de mediano ingreso. Y esos fumadores, tarde o temprano se van a enfermar. Digo, básicamente dicen que una de cada 2 fumadores acaba falleciendo por alguna enfermedad producida por haber fumado. Y estas personas siempre van a tener el problema de acceder a servicios de salud de calidad, viven con mayores carencias. Claro. En estos países vivimos con más carencias que en países de primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Y por lo tanto, pues seguir insistiendo en la abstinencia como única salida del tabaquismo
Es absurdo porque tienes todavía el 80% de la gente, de los fumadores en estos países, el 80% de las personas que fuman en el mundo están en estos países. ¿En países vías de desarrollo o pobres? Comentábamos que en México la tasa de tabaquismo en adultos estaba por ahí del 19%, 19.1 en el Sanut 2021. Pero si te vas a la de 2012 era 19.9. Es decir, la variación es mínima. Ahora, si tú te vas a Inglaterra y checas las tasas de descenso de tabaquismo, en Inglaterra pasaron de 2011 a 2012 de una tasa de tabaquismo como del 20% al 14%. Entonces, ¿y qué pasa en Inglaterra? Se promueve el vapeo. ¿Y qué pasa en Suecia? Se consume snus en vez de fumar. Ahora, lo que pasa también aquí en esta parte del mundo, en América, es que esto se ha asociado mucho con adolescentes. Y ahí es en donde empieza el foco rojo, ¿no? Está el escándalo Juul, por ejemplo, que además pues, se hace célebre con este documental en plataformas de streaming, en donde Juul pues, entró con mucha fuerza y lo empezaron a consumir adolescentes. En Estados Unidos, pues con este tema de la seguridad y que todo sea safe y el asunto, pues han satanizado mucho el uso del vapeo y también se ha hablado pues de quienes consumieron esto y se murieron. ¿No se murieron? ¿No consumieron esto y se murieron? ¿Varias personas? No. ¿Qué pasó ahí? No. O sea, a ver, vamos a ver. Respecto a los adolescentes, este es un producto de uso adulto, eso hay que dejarlo clarísimo, ¿no? Ahora, los adolescentes menores de edad, efectivamente luego les da por hacer cosas que no debieran. Sí, claro. No es correcto. No es correcto, pero además, finalmente, habría que entonces ver qué porcentaje de adolescentes o de menores de edad los usan y implementar medidas para evitar que lo hagan, ¿no? Respecto al tema de las muertes, yo creo que tú te estás refiriendo al tema o a la crisis del EVALI. Entre 2019, por ahí de mayo, y febrero de 2020, solamente sucedió en Estados Unidos, empezaron efectivamente a aparecer unas personas que aparentemente vapeaban y se enfermaban y ciertamente hubo varios casos de muerte, creo que poco más de 2,000 casos de enfermos y como 60 y tantas u 80 muertes. Pero bueno, hace tiempo no reviso los datos, pero por ahí andaban. No, o sea, y el tema es que se lo atribuyeron al vapeo. En realidad no se trata del vapeo del que estamos hablando hoy, que es el vapeo de nicotina como alternativa al tabaco combustible. Lo que pasa es que así como se puede vapear nicotina, también se podría vaporizar e inhalar de una manera muy similar tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que está en la marihuana, la sustancia psicoactiva de la marihuana, que en muchos estados de Estados Unidos es ilegal. Y lo que sucedió en Estados Unidos es que en el mercado negro estadounidense se empezaron a vender unos productos para vapear, llamémosle marihuana, pero estaban adulterados por el mercado negro. ¿Y por qué estaban adulterados? Porque lo habían cortado el THC para bajarle la cantidad y venderlo más con una sustancia que se llama tocoferol acetato de vitamina E. Porque a diferencia de todos los ingredientes que están en ese líquido y en el líquido de cualquier vape, el THC es liposoluble, quiere decir que es soluble en grasas. La vitamina E, seguramente mucha gente habrá visto las pastillas de vitamina E, es liposoluble. El problema de vapear una sustancia grasa es que se queda en los pulmones y se produce esta enfermedad, cosa que no sucede con una sustancia hidrosoluble. Por eso es que a ese producto, a cualquier vape normal, a cualquier vaporizador, no se le puede poner acetato de vitamina E de la misma manera que no le puedes echar aceite a un vaso con agua, porque se separan. Dime algo, se ha hablado también del daño pulmonar, Tomás. ¿Hay daño pulmonar por usar vapes? Pues nos podemos regresar al principio de la entrevista y podría llegar a haber algún daño por haber vapeado toda una vida, probablemente. Y hasta ahorita, que yo sepa, no lo he sabido. Como hay un daño por beber toda la vida. Y mucho más grave, además. Como hay un daño por comer grasas toda la vida, como hay un daño por comer azúcares toda la vida, diabetes, ¿no? Hipertensiones, etcétera. Y no estoy defendiendo ni A ni B. Hoy en particular no quisimos hacer un debate porque quiero platicar de manera uno a uno con cada uno de los protagonistas de este asunto y cerrar preguntándote lo que está pasando en México. Hoy aquí tú eres una persona pro regulación, una persona que ha vapeado desde hace muchos años. ¿Tú fumabas antes? Sí. ¿Y ya no fumas con esto? No, dejé de fumar hace 7 años. ¿Vapeas? Vapeo. Y es lo que me permite no recaer en la fumada.
¿Y cambió algo de que vapeas a lo que pasaba antes cuando fumabas? No, bueno, sí, toda la vida. Digo, ya no hueles a cigarro. Recuperas el olfato, recuperas el gusto, respiras mucho mejor, me enfermo mucho menos, ronco mucho menos, según mi esposa. Ah, mira, qué interesante. No, claro, todos los beneficios de dejar de fumar, incluida una leve subida de peso. Sí, claro que los viví. Ya hace 7 años de eso, pero sí, por supuesto. Ahora, ¿qué opinión te merece esto? El presidente quiere prohibirlo, ya lo intentaron, ya se hizo en algún momento, vinieron una serie de amparos, etcétera, y bueno, pues ahora vuelven a ser relativamente legales, entiendo, en el país, estos aparatos, estas cosas de los vapes. No estrictamente. Por ejemplo, ¿esto es ilegal? ¿Esto que tenemos aquí es ilegal? ¿Podría llegar ahorita la Guardia Nacional y meternos a la cárcel? No, porque lo que es ilegal es venderlo, no tenerlo. Ok. Yo no los vendo. Pero si tú me lo vendieras aquí, por ejemplo, si tú me lo vendieras, ¿estarías cometiendo un delito? Pues no sé si un delito, probablemente por el lado del contrabando, sí, porque no es hecho en México, pero por lo menos algún tipo de falta administrativa seguramente. Ok. Ahora, el vapeo la comercialización la ha querido prohibir desde hace muchos años, desde 2010 más o menos, con un artículo que había en la Ley General para el Control del Tabaco. Esa prohibición absoluta, la Corte, ya el Pleno de la Corte en el 2019 la declaró inconstitucional. Entonces, como se declaró inconstitucional, el presidente insistió con el decreto del 31 de mayo del 22, que volvió ahora vía este decreto a prohibir la comercialización. Y lo que hemos estado observando a lo largo, desde que salió ese decreto, son amparos que se han ido concediendo, pero particularmente el que sonó mucho en las noticias hace poco es un amparo en revisión que llegó a la segunda sala de la Corte, donde la Corte le concede la razón a la empresa que promueve el amparo y declara inconstitucional el decreto del presidente. ¿El presidente puede prohibirlo? Hay quienes dicen que sí, se ha cuestionado ahí el tema de si la facultad para emitir ese decreto era válida. No lo sé, asumamos que sí por un momento. Aún teniendo facultades para hacer decretos, eso no quiere decir que el contenido del decreto no pueda resultar inconstitucional. Y lo que la Corte ya ha señalado en diversas ocasiones es que la prohibición absoluta de comercialización es muy intensa y viola derechos humanos, particularmente en este caso hablan solamente de la libertad de comercio. Te diría, hay muchos más derechos humanos en juego aquí. Y le concede el amparo a este quejoso. No, y el riesgo también de que los estés vendiendo pues, de manera sin control en el mercado negro. Claro. Y lo que tú me acabas de explicar, ¿no? O sea, la densidad de cada uno de estos líquidos. O sea, bueno, de entrada, si nos atenemos a la prueba PISA, pues habrá que ver quiénes entendemos o no qué diablos es densidad de los elementos, ¿no? Pero, o sea, saber que no puedes utilizar cierto tipo de líquido, porque un líquido, pues, además de que puede generar ahí problemas, pues te puede terminar por hacerte un daño espantoso a tu vida, te puede matar incluso, porque no está regulado, porque, insisto, pues hay cosas que tendrían que tener un control, porque se lo puedes vender a menores de edad sin ninguna bronca. O sea, ese es el grave problema, ¿no? De cuando no se regula. Es que la prohibición trae, o sea, es la peor de las soluciones. O sea, por supuesto, yo no estoy a favor, y he repetido varias veces, esto es un producto de consumo adulto, pero prohibirlo, sí, o sea, y generar nadie va a decir, vete por una guarapeta. Generar un mercado negro es generar el mejor ambiente, es el caldo perfecto para que los menores lo compren. ¿Tú eres ¿cómo le dicen? ¿Vapers? ¿O cómo se llaman ustedes? ¿Vapeadores? Es que este es el vapeador, ¿cómo se llama el que vapea? Es que originalmente vapeador era el usuario y vaporizador era el equipo, pero se ha extendido el tema de vapeador para el aparato. Se supone que esto estaba prohibido, ¿no? O sea, se supone que estaba prohibido venderlo y... Está prohibido la comercialización, sí. Tú lo compras. Bueno, pues sí, porque o sea, hay un mercado irregular gracias a la prohibición, que es un problema. Y no es mala onda, Tomás, pero, o sea, no te veo que vayas así a un callejón y vaya un tipo y te lo venda así como que de manera secreta y ahí te digo, oye, también tengo heroína, ¿qué otra cosa quieres? O sea, hoy se está vendiendo, hoy se está haciendo, hoy se está comercializando esto. Aún así, aunque lo prohíban, aunque hagan lo que sea, esto va a seguir estando ahí. Sí, pero hay una parte más grave. Antes era una prohibición un poco más blanda en el sentido de que la fiscalización era menos agresiva y con el régimen actual esto se ha empeorado. Y ya estamos observando, y si lo recordarás, hace 8 o 9 días en Guasave, Sinaloa, hubo el caso de unos chavos que fueron atacados por quien aparentemente es algún capo local es un o algo por el cártel de Sinaloa. Y
¿Y qué quiere decir? Que ahora los cárteles están encontrando, frente a lo intenso de la prohibición como se está aplicando, pues la oportunidad de ampliar sus actividades y vender estos productos, pues cosa que me parece delicadísima, ¿no? Tomás, te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros. Tomás Encantado. O'Gorman de Provapeo. Así Mil es. gracias, Tomás. Muchas gracias. Antes de despedirnos, yo quisiera mostrarle este video. Ya lo habíamos hablado hace algunas semanas, pero lo quiero poner otra vez aquí en la palestra, lo quiero poner en el debate, porque pues, a mí se me preocupa esto, se me hace muy del oscurantismo, como si estuviéramos viviendo en la etapa medieval. Es el cártel de Sinaloa desnudando y agarrando a palazos a muchachos por estar vendiendo vapeadores, pues que no estaban regulados. ¿Regulados por quién? Por el mismo capo del cártel de Sinaloa, por el jefe de plaza, porque allá en Guasave, quien vende vapeadores solamente es el narco. Veamos esto. Ay, en fin, ese es el país que tenemos. Sí. Pásela maravillosamente bien. Muchísimas gracias, Tomás, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues pásela maravillosamente bien. Cuídese mucho, descanse. Nos vemos próximamente aquí en Heraldo Televisión. Yo soy Luis Cárdenas. Bye, bye.